Muy buenos días, ¿cómo están hermanos? Que el Señor les bendiga. Agradecemos a Dios por sus múltiples misericordias y bueno, el día de hoy tenemos una celebración muy especial para el Día de los Padres, así que pues yo les pido que estemos orando, que esté usted dispuesto a escuchar la palabra del Señor, pero también que en nuestros corazones haya ese ánimo por aprender cómo ser mejores padres. Quizá usted diga, bueno, es que yo todavía no soy padre, pero por fe lo será, o diga usted es que ya soy abuelo, pero aún así usted puede todavía hacer mucho por sus nietos y por sus hijos. Así que vamos a orar. Dios, te damos gracias porque eres bueno y fiel con nosotros. Permite Dios que este tiempo sea para tu gloria y que podamos reflexionar en el corazón para también encontrar sabiduría, para que nuestros hijos, nuestros nietos y todos aquellos en los cuales podamos influir, tú, Señor, nos bendigas y nos ayudes. En Cristo Jesús. Amén. A nuestro Padre Dios, alcemos nuestra voz, gloria a Él. Tan fue su amor que dio al Hijo
Bien, pues vamos a la meditación del día de hoy y quisiera empezar diciéndole, fíjese que el día de ayer alguien me envió uno de estos que se llaman memes, no a mi teléfono, que quizá ilustre el sentimiento de muchos en este día. De un lado se encontraba un restaurante elegante y decía ahí en la parte superior, Día de la Madre. Pero del otro lado se encontraba un negocito de pollos rostizados que decía Día del Padre. Bueno, quizá para algunos el Día del Padre no les es tan ansioso como para festejar. Y no lo es debido a que recuerdan quizá a un hombre que no pudo estar ahí cuando lo se necesitaba, o bien a un hombre que incluso nunca conocieron, o a un hombre al que no tuvo uno la oportunidad de despedirse. Sin embargo, hay otros que este día les provoca un sentimiento de gratitud, de honrar los momentos que pasaron o han pasado con sus padres. Independientemente de nuestra propia historia individual, este tiempo nos recuerda la importancia de la paternidad, ¿sí? A todos los niveles. Se nos recuerda cómo se forman las vidas y se forjan los caminos de los hijos. ¿A través qué? A través de la dirección, a través de la guía de un hombre mayor y más sabio. Porque el diseño de Dios para papá y para mamá no es que estén ausentes del hogar y que tampoco estén ausentes en la vida de sus hijos. Dios, de hecho, diseñó la paternidad con el fin no solo de poblar la tierra, sino también para enseñar a sus hijos sobre quién es Dios, cuál es su carácter, cuáles son sus hechos, cuáles son sus maravillas, cuál es su poder. ¿A fin de qué? Pues bueno, a fin de que los hijos puedan confiar en el Señor y puedan vivir en el temor, en el respeto y en el amor por el Señor. Mira cómo lo dice el Salmo 78 de su versículo 5 al 7 que dice ahí. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacieren. Y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin, escuche bien, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Ya notó, el Salmo es muy interesante porque nos dice que nosotros, los padres, somos los encargados de decirles a nuestros hijos con la finalidad de que nuestros hijos puedan confiar en el Señor, puedan aferrarle al Señor para que no se olviden del Señor y para que puedan vivir en santidad. Dios no quiere ver padres ni pasivos ni ausentes en cuanto a las enseñanzas de las cosas santas que se traten. Porque usted puede constatar en todo el Antiguo Testamento, ese tipo de padres trajo, esos padres ausentes, pues esos padres que no estaban ahí con sus hijos, trajo a una situación tremenda en la nación de Israel, que se desviaron en sus caminos, que desviaron sus corazones y que, bueno, tuvieron a Dios como algo inferior en sus vidas y se entregaron a la fornicación y al olvido de las cosas santas de Dios. Y creo que hasta nuestros días hoy todavía permanece esa situación en muchas personas y también en muchos creyentes. Dios ha diseñado la paternidad activa, no la pasiva, la activa. Y la paternidad activa es la que está presente en la vida de sus hijos, de mis hijos, y donde tú y yo les hablamos sobre las cosas santas y estamos formando en ellos un carácter piadoso y temeroso de Dios en ellos. Dios quiere que los padres enseñen a sus hijos sobre quién es Dios, su carácter, sus hechos maravillosos, sus maravillas y su poder, a fin de que nuestros hijos puedan confiar en el Señor, que puedan vivir en el temor del Señor todo el resto de sus vidas, para que ellos se lo transmitan también a sus hijos. Y eso solamente se logra cuando el padre está presente en el hogar, pero también al mismo tiempo cuando el padre es activo espiritualmente en su hogar. Mira lo que el apóstol Pablo escribió a los padres, a los varones, padres varones, ahí en Efesios 6:14, que dice así: Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esa es la meta de todo padre cristiano. Lo vuelvo a leer. Dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor.
Mire, vuelvo a repetir, esa es la meta de todo padre cristiano. Ese es el llamamiento de Dios para cada padre el día de hoy. Así que, padre, asume tu rol, asume tu llamamiento, asúmete activamente en este llamamiento que Dios hace para todos y cada uno de nosotros. No seas un padre pasivo, sino sea un padre activo en las cosas espirituales. Observe bien que este texto que leímos está compuesto de dos partes. Una parte es el sentido negativo, primero, y luego el sentido positivo. En el sentido negativo, el apóstol Pablo dice así: no provoquéis a ira, ¿a quién? A vuestros hijos. Mire que en Colosenses también, capítulo 3, versículo 21, dice lo siguiente: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y vuelvo a repetirlo: padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Es decir, lo que significa y lo que nos quiere decir el apóstol es que hay una manera de actuar de muchos padres que hay que evitar en nuestros hijos y que es, de hecho, el asunto principal de que los podemos provocar, los estaremos estimulando al enojo y por consecuencia al desánimo, al desaliento en su vida y sobre todo en las cosas espirituales. Como padres cristianos debemos no solo evitar ese tipo de paternidad, sino que al contrario, al mismo tiempo deberíamos asumir otro, es decir, por esto es la parte activa. Deberíamos asumirnos en otro tipo, que es la paternidad activa, es decir, alentando a nuestros hijos, creándolos, es decir, formándolos en la alegría, en la confianza, en el temor, en el amor, en el gozo del Señor. Y creo que muchos pensarán que ningún padre desanima o desalienta a sus hijos. Bueno, eso parece, porque en un mundo sin Dios, quizá hoy los padres están más que nunca evitando desalentarlos. Es decir, les están proveyendo todo lo que sus hijos requieren o necesitan o no necesitan para estimularlos al éxito escolar, al éxito laboral, al éxito social, para que puedan casarse con una mujer buena, ¿no? Un esposo bueno, y esos aspectos que normalmente el mundo está haciendo que los hijos no sean desalentados, ¿no? Para que centren su éxito en la vida, en lo que ellos pueden lograr, en lo que ellos puedan poseer, en lo que ellos puedan obtener, como el dinero, como la educación, como la estabilidad emocional, como un matrimonio exitoso. Pero fíjese usted que Dios, en su palabra, incluso el propio apóstol Pablo, está mirando hacia otro lugar, está mirando hacia otro lado, muy diferente a lo que quizá el mundo está pensando hoy, o de hecho el mundo piensa. El apóstol, de hecho, nos está diciendo, ¿verdad? Y nos está llamando a que nuestros ojos, ¿verdad?, no vean solamente el éxito de nuestros hijos en el ámbito horizontal. Es decir, que no nos centremos ahí, porque Pablo ve mucho más allá y mucho más elevado de lo que el mundo pudiera ver, porque escribe de parte de Dios para nosotros. El apóstol Pablo nos dice que al evitar desanimarlos, debemos activamente alentarlos, es decir, formarlos, no digamos en cosas, en posesiones o bien en posiciones, sino que debemos alentarlos en el gozo, en la alegría que provee Dios para sus vidas. Debemos estimularlos a la felicidad que da Dios. Debemos animarlos a la confianza en Dios. Y debemos estimularlos a la esperanza que solo Dios puede proveer al ser humano. Miren, el mundo entiende el éxito o la felicidad cuando tiene cosas, cuando está bien, cuando no tiene dificultades. Y los padres entonces tratan de estimular a sus hijos a esa felicidad, proveyéndoles lo que sus hijos requieren y necesitan para esa felicidad, digamos, solamente temporal o en esta parte, digamos, horizontal, sin ninguna relación con Dios. Aunque esa felicidad sea pasajera, aunque esa felicidad sea breve, y que de hecho esa felicidad puede incluso destruirles. Es decir, hay un tipo de felicidad que nada tiene que ver con Dios.
Viene obviamente por causa del esfuerzo del hombre, de lo que pueda obtener el hombre, pero en realidad no tiene un impacto espiritual, no tiene un impacto más allá de las cosas de Dios. Viene sí por las cosas, viene por el placer, viene por la satisfacción, viene por causa de la creación, por el esfuerzo del hombre, pero no viene de Dios. Y por lo tanto, no tiene ningún valor delante de Dios. Mire cómo lo dice Eclesiastés capítulo 10, versículo 19. Dice así: por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para todo. ¿Ya nota? Es decir, esto es una situación muy pasajera que provee precisamente el comer, el beber, el esforzarse, pero no tiene una trascendencia espiritual, no tiene una trascendencia eterna, no tiene ningún valor delante de Dios como para que nuestros hijos puedan tener o ser felices. De estas cosas son las que el apóstol Pablo nos previene de no alentar en nuestros hijos. Que no alentemos a nuestros hijos solamente en este plano humano, en este plano que queda en una mera satisfacción como seres humanos. Al contrario, el apóstol y el Señor mismo nos dice que deberíamos estar plenamente conscientes de alentar y crear a nuestros hijos en ese gozo, en esa alegría, en ese amor, en esa entrega, en esa felicidad superior que solo nuestros hijos lo pueden encontrar en Dios mismo. Mire, el Salmo 4, versículo 7 dice lo siguiente: tú, dice el salmista, tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Ya notó qué importante es este pasaje. Dice que Dios precisamente le dio mayor gozo, le dio mayor alegría en el corazón, mayor que la de ellos. Por lo tanto, el salmista está diciendo que hay un gozo superior que solamente se encuentra en Dios, pero no se encuentra en las cosas que el mundo pudiera decir que encuentra el mayor gozo. Eso es hacia donde debemos dirigir a nuestros hijos de manera constante. Tú diste alegría a mi corazón, y eso es algo que usted y yo deberíamos hacer constantemente con nuestros hijos, que ellos encuentren su alegría, su gozo, su amor, su regocijo, su plenitud en el Señor y no en las cosas. Hoy el mundo materialista busca las cosas, digamos, como detonantes para su felicidad. Pero lo que pasa, volvemos a decir, es que es pasajero. Porque una vez que obtienen el nuevo teléfono celular que está de moda y pasa 6, 7 meses y sale uno nuevo, entonces la felicidad se termina. Y de hecho, la felicidad es tan efímera, ¿verdad?, como abrir y cerrar los ojos. Pero el salmista lo que está diciendo es: tú diste alegría a mi corazón. Y mire, mayor que la que el mundo puede proveer. Eso es hacia donde estamos llamados usted y yo. Eso es lo que como padres cristianos debemos hacer con nuestros hijos. Criarlos en disciplina, en amonestación del Señor, no desalentándolos, sino alentándoles en el gozo del Señor, porque, como dice Nehemías capítulo 8, 10, en su segunda parte, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Que ellos puedan tener el gozo del Señor y esa sea su fortaleza. Que su fortaleza no sea que tengan una buena calificación en la escuela, que tengan un buen trabajo, que tengan una buena posición económica, que tengan un auto, que tengan lo que sea. El gozo del Señor, esa debería ser nuestra fortaleza. Debemos animar a nuestros hijos en la fe de Jesucristo. Que amen al Señor. Debemos animarlos para que ellos puedan entregar sus corazones y sus vidas al Señor. De hecho, el apóstol Pablo, cuando regresaba a visitar las iglesias de Listra, de Iconio y de Antioquía, bueno, les exhortaba en su regreso, les exhortaba y les animaba a algo superior que deberíamos nosotros tener en cuenta para con nuestros hijos. Dice Hechos capítulo 14 en el versículo 22, dice así: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y mire, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Escuche lo que está haciendo el apóstol. Lo que les está diciendo es hablándoles, exhortándoles, animándoles a permanecer en la fe y diciéndoles que era necesario, ¿verdad?, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es decir,
A diferencia de lo que el mundo podría decir y que está buscando el mundo, que sus hijos no sufran, que los hijos tengan lo que uno no tuvo, que los hijos sean preservados y guardados de determinadas cuestiones, el apóstol es bien claro al decirnos que nos exhorta, nos anima a la iglesia y demás a que permanezcamos en la fe, pero que también entendamos que es necesario, mire, es necesario tener tribulaciones en nuestras vidas. Nosotros, al igual que el apóstol Pablo, deberíamos exhortar, deberíamos animar, deberíamos impulsar, deberíamos dar ánimo en el Señor a nuestros hijos. Como Pablo, que dijo en otra parte que como padre a sus hijos les alentaba a aceptar que la vida cristiana está rodeada de muchas tribulaciones hasta que seamos recogidos por el Señor. Y obviamente debemos animar a nuestros hijos para que entiendan y tengan muy, muy claro que las dificultades, que las aflicciones en la vida son naturales. El mismo Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos que en el mundo tendríamos aflicción, pero que podíamos confiar en Él porque Él había ya vencido al mundo. De tal manera que eso debería estar claro en nuestros hijos. ¿Para qué? Para que puedan confiar en el Señor, para que ellos puedan abonarse al Señor, para que ellos puedan ponerse y colocarse debajo de la mano del Señor. Para que ellos puedan confiar en el Señor en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de sus quebrantamientos, en medio de su sufrimiento, sabiendo esta verdad que está en Romanos 5, 3 y 4. Dice así, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba esperanza. Así que, mis amados, debemos alentar a nuestros hijos a ser fieles en Dios, ayudándolos a ellos a disfrutar de Dios y esperar en Él. Ayudándoles a que pueden confiar en Dios y no en ellos, en sus propias fuerzas. El mundo sin Dios lo que trata de hacer es inculcar y arraigar en sus hijos la confianza en ellos mismos, en sus hijos. Tú puedes, hijo, tú puedes hacerlo. Que nadie te sobaje, que nadie te diga, que nadie esto. Tú puedes, tú eres grande, tú eres capaz. Pero las Escrituras nos llevan hacia otro lugar. Las Escrituras nos llevan a impulsar, a inculcar a nuestros hijos, a arraigar en nuestros hijos la confianza en el Dios de la Biblia. Así que, como padres o como abuelos que amamos a nuestros hijos, a nuestros nietos y que tememos a Dios, debemos tratar de desarraigar ese pensamiento de un mundo que les dice que deben confiar en sus propias fuerzas, que pueden confiar en sus propios razonamientos, en su propia sagacidad y llevarlos a encaminar y alentarlos a que pongan su esperanza y su confianza en Dios mismo. El Salmo 78, recuerda, versículo 7, dice así: a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Nuestro objetivo principal con nuestros hijos es que ellos puedan poner su confianza en Dios, que ellos puedan poner todo su corazón, toda su mente, todo su ser en las manos de Dios en un mundo difícil, donde el tenor es confía en ti mismo y no en Dios. Debemos entonces enseñar a nuestros hijos y por supuesto a nosotros mismos a entender que el propósito de Dios en nuestras vidas, el propósito de Dios en nuestras aflicciones es quitar de nosotros la confianza propia y centrarnos en Dios. Desarraigar en nosotros nuestra autosuficiencia y ser dependientes de Dios. Mire cómo lo expresó el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 1, versículo 8 y 9, que dice así: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero, escuche, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Es decir, Pablo fue llevado a una circunstancia tal que él mismo entendió y se vio a sí mismo incapaz de controlar, incapaz de tener en sí mismo
confianza para arrojarse en las manos del Dios vivo que puede resucitar a los muertos. La pregunta sería, ¿acaso Dios no quería que Pablo tuviera confianza? ¿O quería que fuera un hombre, digamos, temeroso, débil, debilucho? No, definitivamente que no es así. De hecho, el Señor Jesucristo le había dicho a Pablo algo sumamente interesante, que deberíamos recordárselo con nuestros hijos, ahí en Hechos capítulo 18, 9 y 10, que dice así. Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Escuche, Dios le dijo a Pablo lo siguiente, no temas porque yo estoy contigo. Eso le suena también a Moisés. Entonces, si Dios le dijo que no temiera porque estaba con él, Pablo entonces se arrojó en las manos del Señor, voy a usar esta palabra, desconfiando de su propia confianza y poniendo toda su confianza, toda su esperanza en el Dios que le había hecho la promesa. Y eso es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos. Tenemos que hacer que nuestros hijos se arrojen en las manos de este Dios que también les dice a nuestros hijos, no temas porque yo estoy contigo. Ese Dios que les dice, no temas porque yo te sostengo. Ese Dios que les dice, no temas porque yo te guío. No temas porque yo estoy para ti, para mi propia gloria. Entonces, obviamente Pablo fue enseñado, como también nosotros debemos ser enseñados y debemos enseñar a nuestros hijos a no confiar en uno mismo, no confiar en nosotros mismos, sino confiar en la gracia de Dios, en el amor de Dios, en el cuidado de Dios, en la provisión de Dios y en el poder de Dios que todo lo puede. Eso es ahí donde tenemos que llevar a nuestros hijos. Es ahí donde debemos trabajar. Por eso regresa de nueva cuenta a Colosenses 3:21. Dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Pablo nos está llamando entonces al hecho de no estimular el enojo a los hijos a fin de que no se desalienten, que no los desanimemos. Padres, hoy día muchos padres están desanimando a sus hijos en las cosas espirituales. Hacen barbaridad de cosas y el hijo se desanima en las cosas de Dios. Y por supuesto, pues van creciendo, tienen 15, 16 años y lo que menos quieren saber es el Dios de sus padres. ¿Por qué? Porque los padres se han encargado de desalentar a sus hijos en las cosas santas. Pero el apóstol Pablo nos dice que nosotros como padres debemos estar muy al pendiente de no estimular el enojo en los hijos a fin de que ellos no se desalienten, no se desanimen. ¿Sabe? El llamamiento de Dios es que deberíamos ejercer nuestra autoridad, dada por Dios, por supuesto, no de manera indebida, no de manera donde el espíritu de tu hijo se quiebra y pierde, digamos, todo aliento y lo que menos quiere incluso es vivir y lo llevas a un extremo de que en su corazón haya un enojo contigo, un odio para contigo, un odio a lo que es y que lo que primero que quiere pensar es que va a llegar a un determinado tiempo en su edad y se va de la casa y se va a olvidar de ti. Y bueno, y de toda la familia. Si como padres no estamos dispuestos a ejercer la autoridad que Dios nos ha dado de una manera responsable, entonces puede ser que estemos desalentando a nuestros hijos. Si como hemos dicho ya, debemos alentar el corazón de nuestros hijos para que ellos encuentren esa alegría, ese gozo, ese amor, esa pasión por Dios. Si hemos dicho ya que debemos alentar y estimular la felicidad en Dios, en nuestros hijos, y si hemos de estimular y alentar en nuestros hijos la confianza y la esperanza en Dios, debemos entonces evitar todo aquello que lo arruine. Debemos evitar a toda costa arruinar la alegría de nuestros hijos en el Señor, su felicidad en el Señor, su confianza en el Señor, su esperanza en Dios. Debemos evitar que nuestros hijos se desalienten en esas cosas, porque una vez que se desalientan en esas cosas, ellos no regresarán al Señor. Tenemos que ser activos entonces en nuestros hijos, para que ellos puedan tener esa confianza, esa felicidad, esa esperanza, ese amor, ese gozo, esa pasión en las cosas de Dios. Porque si tu esperanza, si tu confianza y si tu felicidad está en el dinero, ¿crees que tus hijos tendrán esa esperanza, esa confianza y esa felicidad en Dios o en el dinero? Pues es obvio hacia dónde los estás dirigiendo.
Recuerda que la Escritura dice, instruye al niño en su camino, y yo podría decirte, de acuerdo a tus propias expectativas o de acuerdo a las expectativas de Dios y su palabra. Si le muestras a tus hijos que si para ti es más importante la televisión, el juego de fútbol, las salidas al campo familiar o tu trabajo, ¿no? O el descanso en sí mismo, que las cosas santas, ¿podrán tus hijos entonces tener como prioridad al Señor en sus vidas? Lo dudo. Si tus hijos ven que tu mayor alegría, que tu mayor gozo está en las cosas y no está en Dios, ¿dónde pondrán ellos su confianza, su alegría, su gozo, su amor? ¿En Dios? Lo dudo. Recuerda lo que dice el Salmo 78, en el versículo 5 a 7. Dice así: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. De tal manera entonces que tú y yo deberíamos estar compenetrados en el Señor. Si el Señor no es tu gozo, si no es tu pasión, si no es lo que más anhela, entonces básicamente lo que estás haciendo es ni siquiera alentar a tus hijos. Los estás llevando a otros caminos, a esos caminos donde Dios no interesa. Donde primero está el dinero, la fama, la diversión, donde primero está la familia, donde primero están las cosas que nos gustan y al final Dios. Y tomamos a Dios, digamos, como, bueno, pues como algo, como un bien necesario, ¿no? Y ahí lo dejamos, total, está ahí. No. Amigo y hermano, la mejor estrategia para criar a nuestros hijos es que tú te conviertas a Cristo y vivas a Cristo. La mejor estrategia para que nuestros hijos amen al Señor es que nosotros amemos al Señor. La mejor estrategia para que nuestros hijos sean felices en Cristo, tengan el gozo en el Señor, tengan pasión en las cosas santas, es que tú también tengas esa felicidad, ese gozo y esa pasión en las cosas de Dios. Porque de otra manera nuestros hijos estarán siendo desalentados. ¿Para qué seguir a Dios? Mira, mi papá, no, pues, no hace devocional en la casa, no nos toma, no nos guía, no habla del Señor, ¿no? Vamos a la iglesia cuando sea necesario, o dice él, vayan, yo tengo muchas cosas que hacer, estoy cansado, y ahí envía a la esposa y envía a los hijos. Bueno, ellos como están creciendo, pues sin ninguna cobertura de un padre que no ama, que no respeta, que no busca, que no se apasiona por las cosas de Dios. Es decir, mi amado hermano, la mejor estrategia para criar hijos es que tú mismo ames al Señor de tal manera que tus hijos puedan observar a ti el amor que tienes. Es que tú te entregues al Señor sobre todas las cosas. Es que tu alegría, tu gozo, tu felicidad, tu confianza, tu esperanza esté en Dios y no en ti mismo. Que tu alegría, que tu gozo, que tu felicidad, que tu confianza, que tu esperanza no está en el dinero que recibas, en las cosas a donde vas, sino que sea únicamente en el Señor. Por ello, es indispensable, primero, que tú seas un creyente, que ames al Señor, pero también que seas un imitador del Padre Celestial. Sí, somos imitadores imperfectos, pues, pero tenemos que asemejarnos, tenemos que estar más pegados, más apegados a Dios. Y esto solamente se logra cuando tienes intimidad con el Señor en la palabra. ¿Sabe? La barrera, creo yo, número uno, para que nuestros hijos tengan esa alegría, esa felicidad, ese gozo, esa confianza, esa esperanza en Dios, es un padre indiferente a las cosas espirituales. Los padres indiferentes, es decir, los que no son activos, sino meramente pasivos, son una pared donde nuestros hijos chocan. Es la pared donde se encuentran y dicen, esto no importa, estas cosas de Dios. ¿Cuántos hijos piensan y se imaginan que el Padre Celestial es como su Padre terrenal? Y ese es un gran problema, ¿eh? ¿Por qué? Porque transfieren toda esa carga emocional negativa que tienen contra su padre, esos resentimientos por un padre así como lo tienen, indiferente, no solamente en las cosas santas, sino en muchas cosas, entregado sí y apasionado en el trabajo, que tiene premios, que tiene relojes por puntualidad y por tiempo de trabajar, pero que no está presente espiritualmente en la casa. Esos hijos transfieren todas esas cargas emocionales, esas cuestiones de resentimientos contra su padre, ¿no? Y lo transfieren a Dios.
y piensan que Dios es así como sus padres. Y piensan que Dios es así como su padre, un indiferente, alguien que no tiene cuidado de ellos, alguien que no lo alienta, alguien que no, que simplemente lo tiene ahí como cualquier otra cosa. Si un hijo, escuche, si un hijo ve en ti a un padre injusto, entonces necesariamente va a tener la tendencia a pensar que Dios es injusto, que pide demandas injustas en su vida, que le quiere siempre hacer daño, que quiere hacer una vida miserable de él. Y eso es algo que tú y yo estamos reflejando. Si un hijo tiene en ti un padre inestable, ¿verdad?, muy inestable en carácter y en todas esas cosas, tendrá obviamente la tendencia de pensar que Dios es un ser inestable, que es una persona inestable, que no puede depender de Dios porque pues, no puede depender de su padre y de que de todas maneras no necesita a nadie para salir adelante, ¿no? Si un hijo tiene un padre indiferente, tendrá la tendencia a pensar que Dios es también distante, alejado, remoto, que no se interesa en él. Si un hijo ha crecido contigo como un padre intolerante, exigente, tendrá la misma tendencia de ver a Dios exactamente igual. Por eso no es de sorprender que este tipo de hijos no puedan confiar en el Señor, no puedan confiar en su gracia, en su amor, en su cuidado, en su provisión y en su poder. Y esto es lo que deberíamos evitar a toda costa. Si realmente amas a tus hijos, si realmente amas como dices que amas a tus hijos, debemos evitar este tipo de cosas en ellos. Debemos evitar arruinarles la vida. Debemos evitar arruinarles la alegría, la felicidad, la confianza, la esperanza en Dios. Estamos muchos arruinando esas cosas a nuestros hijos. Debemos evitar que nuestros hijos se desalienten en esas cosas. Tenemos que ser activos en que nuestros hijos puedan tener esa confianza, esa felicidad, ese gozo, ese amor, esa pasión, esa esperanza en el Dios de la Biblia. Por eso, Padre, imita al Padre Celestial. Imita al Padre Celestial. De otra manera, obvio, tus hijos acabarán viendo tu vida y su vida con un montonal de culpabilidades, de enojos, de iras, que en realidad no deberían estar ahí puestas. Vivirán, si tú no estás ahí activamente, sintiéndose culpables cuando no deberían sentirse culpables. Y estarán acarreando a sus vidas sobre sí mismos un montón de temores innecesarios y cargas innecesarias y tal vez hasta vergüenza, porque tú no has sido un padre que los alientes, sino que has sido un padre que los ha desalentado. Porque la Biblia claramente enseña que los padres tienen la responsabilidad primaria de enseñar a sus hijos la verdad acerca de Dios, su carácter, su voluntad y lo que es. Cada padre de familia, mire, debe enseñar a sus hijos una visión de un mundo centrado en Dios y lleno de la palabra de Dios. Donde obviamente los hijos puedan ver a Dios en la vida de sus padres y ellos puedan sentirse animados, cobijados, alentados a seguir a Dios. Donde los hijos puedan ver a Dios en la vida de su padre, en la manera en que habla, en que se dirige, en que se conduce, en que ejerce su autoridad. Así que ellos obviamente van a poner su confianza, su felicidad, su esperanza, su amor, su pasión en Dios. Pero también debemos evitar desalentar a nuestros hijos ejerciendo mal nuestra disciplina como padres. A lo mejor de manera impulsiva, muchos lo hacen. Ya que cuando actuamos impulsivamente contra nuestros hijos en cuanto a disciplina, en cuanto a formación, nuestros niños se sentirán temerosos, se sentirán amargados, se sentirán engañados, se sentirán obviamente desanimados y no querrán saber absolutamente nada. Hasta el día de hoy mucha gente, yo conozco a muchos, ¿verdad?, que constantemente reconocen que cuando mi padre me hizo y cuando me pegaron y que me quedó la hebilla marcada o el chanclazo que me dieron y el coscorronazo que me dieron, y entonces quedan, digamos, de alguna otra manera con una vida temerosa, amargada, enojada, engañados, reclamando a sus padres. Pero cuando somos asertivos en cuanto a la disciplina, en base a los principios de la palabra de Dios, con límites claros,
nuestros hijos tendrán la seguridad y tendrán la libertad y fácilmente podrán confiar en Dios, sabedores obviamente de que no es un Dios caprichoso, no es un Dios impulsivo, no es un Dios errático en cuanto a sus cosas. ¿Sabe? Por eso es importante que usted y yo vayamos a la palabra y establezcamos límites claros para nuestros hijos, dónde se pueden mover. Porque una vez que tienen esos límites claros, nuestros hijos tienen toda la libertad de moverse en ese espacio. Pero me temo que hay muchos padres que no tienen ese tipo de disciplina, sino más bien dicho los desaniman. Porque un día los regañan porque se tiró en el piso y la otra vez se ríen. Una vez los regañan porque metió el dedo en el pastel y la segunda están gozándose porque su hijo es muy vivo. Entonces ellos no encuentran un equilibrio y al contrario, ese tipo de cuestiones en lugar de alentarlos los desalienta a una vida obviamente errática. Tenemos entonces que hacer que nuestros hijos puedan ver en nosotros al Dios de misericordia, a un Dios de orden y a un Dios sabio. Eso es lo que deberíamos estar haciendo en el corazón de nuestros hijos. Eso debería ser aliento a nuestros hijos. Y eso es lo que deberíamos tú y yo buscar todo el tiempo, cada momento en nuestros hijos. Debemos ser padres activos, no pasivos en estas cosas espirituales. ¿Sabe? Estamos hoy día viviendo en nuestra generación, y por desgracia, ¿no?, en la era de los hijos doblemente desamparados. Sí, hijos cuyos padres no están ni física ni espiritualmente presentes en las vidas de sus hijos. Y hijos cuyos padres están, pero no están ni física ni espiritualmente. Entonces, esta es una característica que usted debería pensar, ¿no? ¿Cómo estoy haciendo activamente en la vida de mi hijo? ¿Qué estoy formando? No le estoy hablando de cuestiones que en el plano, ¿no?, en el plano, digamos, horizontal hacen los padres. No, estamos hablando de algo más profundo, que es las cuestiones espirituales que alienten a nuestros hijos a buscar y amar al Señor. Hay escasez hoy día de padres que estén alentando a sus hijos en la alegría, en el gozo, en la felicidad, en la confianza, en la esperanza, en la pasión que solo Dios puede dar. Y muchos padres hoy día están desalentando a sus hijos. ¿Tú eres de esos? Sí, padres que quieren que sus hijos no se aparten del Señor. Padres que anhelan que sus hijos sirvan al Señor. Padres que buscan que sus hijos respeten al Señor, pero que al mismo tiempo no son capaces de ser ejemplo. Que no son capaces de imitar a Dios. Por una parte, quieren que sus hijos sean santos cuando ellos no lo son. Por otra parte, quieren que sus hijos se porten bien cuando ellos no se están portando bien. Por una parte, quieren que sus hijos vivan una vida entregada a Dios cuando ellos no lo hacen. Gente que está queriendo que sus hijos, ¿verdad?, lean la Biblia, pero ellos no la leen. Y entonces estamos dando estos dobles mensajes donde los padres obviamente no están siendo activos, no están imitando a Dios, no están haciendo aquellas cosas que formen a nuestros hijos, les dé esperanza, les dé aliento, les dé todo lo que ellos necesitan para vivir en la alegría y en el gozo del Señor. Pero también estamos viendo hijos que quieren crecer en la fe, que quieren madurar en cuanto a la piedad, que quieren profundizar en la palabra, que quieren más cosas dentro de la iglesia, es decir, que quieren trabajar en la iglesia, que quieren hacer cosas en la iglesia, ¿verdad? Que quieren encontrar gozo en el Señor, pero encuentran con un padre que dice, no vayas a la iglesia. No, papá, es que quiero repartir unos folletos con los hermanos ahí en adolescentes y jóvenes. No, es muy peligroso. Pero los dejas ir a otros lugares. No. Oye, papá, llévame a un campamento. No, es muy caro. Oye, papi, por favor, mira, es que en la iglesia, no, esas cosas no. Tú dedícate a la escuela, porque si tú no tienes escuela, no vas a ser nadie. ¿Cómo vas a vivir? La mayor herencia que yo te puedo dar es la escuela, es la educación. Y esa es una mentira. Eso es lo que el mundo está vendiendo a la iglesia. Hoy que estamos viendo a jóvenes, a niños, a adolescentes que quieren crecer en la fe, que quieren apasionarse por Dios y encuentran frente a ellos padres indiferentes, padres que no encuentran gozo en la palabra y por supuesto que desalientan los corazones. Hay hijos cuyos padres se han convertido en la piedra, en la roca, en la piedra de tropiezo. Y más les hubiera valido no haber nacido que ser de tropiezo para sus propios hijos. Mire, tropiezo para sus propios hijos. ¿Sabe?
Necesitamos ver padres y madres que sean el modelo que los guíe día a día para que sus hijos se puedan apasionar por el Señor, puedan tener ese gozo, puedan tener esa entrega, puedan mirar al Señor. Y no hijos doblemente huérfanos, donde los padres no están presentes, ni física ni espiritualmente. Porque nuestros hijos, muchos de ellos, están enfrentándose a una pared que está desalentándolos en las cosas del Señor. Así que mi exhortación en este día es a todos los padres, y también de paso a los abuelos, y también a las abuelas y a las madres. Pero hoy me quiero referir a los papás. Mi exhortación a todos ellos, a todos estos que sean padres y los que van a ser padres, es que Dios no quiere ver padres ni pasivos ni ausentes en cuanto a la enseñanza de las cosas santas. Dios quiere que los padres sean activos, enseñando a sus hijos sobre quién es Dios, su carácter, sus hechos maravillosos, su poder, a fin de que sus hijos puedan confiar en el Señor, puedan amar al Señor, puedan vivir al Señor y puedan vivir en el temor de Dios. Estoy exhortándote a que alientes a tus hijos en el gozo, en la felicidad, en la confianza, en la esperanza, en la pasión por las cosas de Dios. Que ellos puedan ver que solamente Dios puede hacerles feliz. Que ellos puedan ver que solamente Dios les puede dar lo que el mundo no da. Que alientes el corazón de tus hijos a no confiar en ellos, sino a depositar ellos toda su vida en las manos poderosas de Dios. Que ellos puedan acercarse a la gracia, al amor, al poder, al cuidado, a la provisión de Dios en sus vidas. Te estoy exhortando entonces a que evites a todo costo ser el que arruine la vida de tus hijos. Que evites todo aquello que arruine a tus hijos frente a Dios. Que ames al Señor. Que imites al Padre Celestial. Que tú les des esa estabilidad espiritual que los haga libres y felices para que vivan para Dios. Y amigo que me escuchas, mire, no todo el mundo puede decir que tiene el privilegio de ser hijo de Dios o que Dios sea su padre. Mire, en este mundo hay dos tipos de personas en el ámbito espiritual. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y esto es importante porque, mire, la Biblia dice que unos y otros imitan, actúan como su padre. Es decir, el Hijo de Dios, cuyo Padre es Dios, buscará que agradar a su Padre Celestial, vivir para su gloria, vivir para que Dios sea exaltado, viviendo obviamente una vida santa, apartada del mal, una vida honesta, lejos de los vicios, rechazando el pecado, buscando la gloria de Dios, buscando apasionarse, buscando que Dios sea el que dirija sus vidas, alejado del adulterio, de la fornicación, de las malas palabras, de las mentiras, etc. Hará entonces este Hijo de Dios lo que su Padre hace. Y un día, al morir, irá a su patria, a su casa, digamos, para disfrutar el eterno gozo con su Padre. En cambio, los hijos del diablo actúan como su padre, hablando mentiras, sumidos en vicios o simplemente ignorando aquellas cosas santas en sus vidas. Aquellas cosas que no son propias de aquellos que son hijos del diablo, sino que básicamente buscan satisfacer sus propias vidas, alejados de Dios. Que no les importan las cosas espirituales, ni tendrán amor por la palabra, ni tendrán amor por Dios, que no la quieren obedecer, que no quieren entender, que simplemente Dios para ellos no está presente en sus vidas. Aquellos cuyas cosas espirituales les aburren, ellos también el día que mueran, por supuesto, irán a la casa de su padre, el infierno. Así que, ¿quién es tu padre? Simplemente, a quien sigues e imitas, ese es tu padre. Pero Jesucristo precisamente vino a rescatar a un pueblo para el Padre Celestial. Estos hijos de Dios, cuyo Padre es Dios, son aquellos nacidos, no de carne, no de manera natural, sino son, dice Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, mire, les dio potestad, derecho a ser llamados hijos de Dios. Es decir, tienen el derecho de recibir la herencia de un hijo.
Así que, si Dios no es tu Padre, y hoy sientes en tu corazón que Dios te está llamando, no lo dejes pasar. Si Dios está viniendo a tu vida y te está dando la convicción de que estás siguiendo al padre de la mentira, que estás siguiendo a Satanás, al diablo, en una vida alejada de Dios, si Dios hoy te está dando convicción de que estás viviendo alejado de Él y en pecado, no esperes. Puedes clamar al Señor por misericordia. Creer en que la sangre de Cristo es suficiente. Creer en la obra y creer en la persona de Jesucristo, que es Dios y es hombre verdadero. Que puedes hoy confiar en que Él puede perdonar tus pecados si los confiesas. Él puede hacer que un hijo del diablo se convierta en un hijo de Dios a través de la fe en Jesucristo. Así que el día de hoy tengo también esta invitación para ti. Hoy cualquiera que venga a Cristo y que cree en los méritos de la obra que ha hecho en la cruz y que haya sentido en su corazón, que siente en el corazón el llamamiento a acercarse a Dios, no lo dejes pasar. Dios está presto para perdonar. Así que, ¿qué tipo de padre eres tú? Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Dios, te damos gracias porque tu palabra es verdad. Padre, queremos ser padres activos, que aliente el corazón de nuestros hijos, a amarte, a buscarte, a respetarte, a tener alegría, gozo, que puedan ver tu misericordia, que puedan ver lo que eres tú en sus vidas y puedan abrazarte y puedan apasionarse en ti. Líbranos de ser el estorbo por el cual nuestros hijos no te conozcan. Líbranos, Padre, de ser piedras de tropiezo en las vidas de nuestros hijos o nuestros nietos. Permítenos ser hombres, abuelos, que puedan alentar a nuestros hijos, a nuestros nietos, viéndonos a nosotros como te amamos. Enséñanos, Dios, a vivir para tu gloria, para que ellos también puedan tener una vida que viva para tu gloria. Y a las personas a las cuales, Dios, tú has hablado a sus corazones, te pedimos que los guíes a la verdad tuya. En Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Sobre todo reino y poder, sobre la tierra y toda la creación, sobre el hombre y todo su proceder. Tú eres Dios desde la eternidad, sobre naciones y autoridad, y maravillas que el hombre conoció, sobre riquezas y todo su esplendor. Nada es semejante a ti, Señor. Él tomó mi culpa sobre sí, soportó dolor y humillación en la cruz, murió el Salvador y fue por mi bien.
toda la creación, sobre el hombre y todo su proceder. Tú eres Dios desde la eternidad, sobre naciones y autoridad, y maravillas que el hombre conoció, sobre riquezas y todo su esplendor. Nada es semejante a ti, Señor. Él tomó mi culpa sobre sí, soportó dolor y humillación en la cruz, murió el Salvador, y fue por mi bien, por amor. Él tomó mi culpa sobre sí, soportó dolor y humillación en la cruz, murió el Salvador, y fue por mi bien, por amor. En la cruz murió el Salvador.